El día que incendié su colección de vinos raros, no sentí remordimiento. Solo el crepitar de las llamas devorando botellas de 1.000 € cada una. Y el humo negro subiendo como un dedo acusador hacia el cielo de Madrid. Mi marido, ese cabrón de Carlos, había elegido a su secretaria 20 años después de jurarme amor eterno. Yo elegí quemar su legado antes de que él supiera que ya no tenía nada. Y cuando lo llamé para invitarlo a cenar, su voz al teléfono sonaba tan confiada, tan ciega, que casi me dio lástima. Casi. Me llamo Elena Vargas. Y si me hubieras conocido hace 2 años, me habrías visto como la esposa perfecta, madre devota, profesional impecable en mi bufete de abogados en el centro de Madrid, y la sombra discreta de un hombre que escalaba los peldaños del poder en el sector inmobiliario. Carlos y yo nos conocimos en la Universidad Complutense. En aquellos años 80, donde el sol parecía eterno y las promesas se sellaban con un beso robado en el retiro. Él era el chico de ojos oscuros y sonrisa ladeada que prometía conquistar el mundo. Yo, la chica de familia humilde que soñaba con justicia social a través de la ley. Nos casamos a los 25. Compramos una casa en Chamberí con hipoteca que pagamos a pulmón, y tuvimos a nuestros hijos, Lucía y Mateo, que crecieron entre libros y partidos de fútbol en el Bernabéu. Pero la perfección es una ilusión frágil, como el cristal de un Rioja Reserva que se rompe con un golpe seco. Todo empezó a agrietarse hace 3 años, en una cena de Navidad de la empresa de Carlos. Él dirigía ahora una promotora que devoraba barrios enteros de la capital, convirtiendo corralas centenarias en áticos de lujo para rusos y árabes. Yo estaba allí, sonriendo con un vestido negro que me hacía sentir invencible, charlando con esposas aburridas sobre escuelas privadas y dietas detox. Entonces la vi, Ana López, su secretaria. 28 años. Pelo rubio teñido que caía en ondas perfectas, y una risa que cortaba el aire como un cuchillo. No era solo bonita, era ambiciosa, con esa hambre que yo había perdido en las noches de insomnio cambiando pañales. Carlos la miró esa noche de una forma que no me miró a mí en décadas. Un roce accidental en el hombro, una broma compartida que duró demasiado. Yo lo noté, pero lo archivé en el cajón de las paranoias de esposa madura. Estás imaginando cosas, Elena, me dije mientras conducía de vuelta a casa por la M30, con las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas como lágrimas contenidas. Pero las grietas se ensancharon. Llamadas a medianoche que él contestaba en susurros. Es un cliente. Viajes de negocios a Barcelona que olían a perfume barato. Y facturas de hoteles que aparecían en extractos bancarios que yo manejaba porque, sí, yo era la que llevaba las cuentas. Siempre lo había sido. Carlos era el visionario, yo, la que ataba los cabos sueltos. El primer golpe real llegó en primavera, 6 meses después de esa cena. Mateo, nuestro hijo de 16 años. Me encontró llorando en la cocina. Había revisado el móvil de Carlos mientras él dormía. Una traición que me dolió más que la suya. Mensajes, te echo de menos. Mi amor. Elena no sospecha nada. Fotos de ellos en una suite del NH Collection. Ana con lencería roja que contrastaba con su piel pálida. Mi mundo se derrumbó en ese instante. No con un estruendo, sino con un silencio sordo, como si el corazón se detuviera en seco. Me levanté, borré las pruebas, y volví a la cama junto a él, fingiendo sueño. Al día siguiente, sonreí en el desayuno, llevé a Lucía al instituto, y gané un caso en el juzgado contra un empresario corrupto. La ironía me quemaba por dentro. No le dije nada. No grité, no armé escándalo. En cambio, empecé a planear. Mi mente, entrenada en leyes y precedentes, se convirtió en un laberinto de venganza. Primero, consulté a mi mejor amiga, Isabel,
abogada fiscal como yo, en un café discreto en Malasaña. Elena, déjalo. Es un cerdo. Pero los niños, me dijo, con los ojos llenos de compasión. Sacudí la cabeza. No, Isa. No es solo por mí. Es por todo lo que nos robó antes de irse. Hablamos de divorcios, de cláusulas prenupciales que nunca firmamos porque confiábamos el uno en el otro. Hablamos de dinero, la promotora de Carlos valía millones, pero estaba endeudada hasta las cejas con bancos y socios. Y yo, con mi acceso a las cuentas compartidas, empecé a mover hilos. Los meses siguientes fueron una danza macabra. Por fuera, éramos la familia Aidil, vacaciones en la Costa Brava. Cenas en el Diver XO, donde Carlos presumía de sus tratos. Por dentro, yo tejía mi re. Contraté a un detective privado, un tipo curtido llamado Javier que olía a tabaco y café frío. Me trajo fotos, grabaciones, pruebas irrefutables de sus encuentros en moteles de las afueras y apartamentos alquilados en Lavapiés. Ana no era solo una aventura, era su cómplice. Falsificando facturas para desviar fondos, soñando con un futuro donde ella sería la señora de la casa. Es joven, Elena. Cree que lo tiene todo, me dijo Javier, pasándome un USB con audios donde Carlos le prometía divorcio en cuanto los niños estén en la uni. La rabia creció como una tormenta en mi pecho. Noches en vela, caminando por el salón con vistas a la sierra de Guadarrama, imaginando escenarios. Lo confrontaba, llamaba a Ana y le contaba su verdadera historia. La de un hombre que dejó a su primera novia embarazada para casarse conmigo, no. Quería algo más profundo, algo que le arrancara el suelo bajo los pies. Empecé a estudiar la promotora, deudas ocultas, proyectos estancados por la burbuja inmobiliaria post-2008. Carlos había invertido en un complejo en Vallecas que iba a la quiebra. Yo, con mi expertise, encontré resquicios legales para transferir activos a mi nombre. Una cuenta offshore en las Islas Caimán. Donaciones irrevocables a una fundación que creé para los niños. Él firmaba todo sin leer, confiando en mí como siempre. Lucía notó algo. Mi hija, de 19, estudiando arquitectura en la Politécnica, me pilló una vez con papeles en la mesa del comedor. ¿Qué pasa? Mamá, papá está raro últimamente. La abracé, oliendo su pelo a champú de vainilla. Nada, cariño. Solo trabajo. Mentira, mis hijos me destrozaba, pero la verdad los rompería más. Mateo, el rebelde, se refugiaba en el fútbol y en sus auriculares, ajeno al veneno que corría por las venas de su padre. El punto de no retorno llegó en otoño. Carlos me anunció su pausa en el salón, con una copa de brandy en la mano, el mismo que yo había comprado en Burdeos en nuestra luna de miel. Elena, hemos crecido en direcciones distintas. Ana. Ella me hace sentir vivo. Sus palabras fueron como ácido, 20 años de sacrificios reducidos a una frase banal. No lloré. Sonreí. Le serví otro trago. Tómate tu tiempo, amor. Los niños y yo estaremos bien. Esa noche, sola, saqué el USB y lo vi todo de nuevo. La furia se convirtió en hielo, calculé, planeé, esperé. Los primeros meses de separación fueron un teatro exquisito. Carlos se mudó a un piso temporal en Salamanca, cerca de la oficina, donde Ana lo esperaba con sábanas de hilo egipcio y cenas caseras que yo nunca cociné porque odiaba la cocina. Él me llamaba para hablar de los niños, pero en realidad para sondear el terreno, cómo están las cuentas. Elena, la promotora, necesita liquidez. Yo respondía con evasivas dulces, transfiriendo fondos sutilmente a mi control. Vendí acciones en silencio. Invertí en bonos seguros. Y creé un fideicomiso para Lucía y Mateo que él no podía tocar. Cada euro que movía era un clavo en su ataúd financiero.
Isabel me advertía en nuestras reuniones semanales en el bar de la Plaza Mayor, con vistas a los turistas y el bullicio eterno. Estás jugando con fuego, Elena. Si te pilla, te arrastra con él. Reía, pero por dentro temblaba. El miedo era un compañero constante, un susurro en la nuca que me hacía mirar por encima del hombro en el metro. Pero el odio era más fuerte. Odiaba cómo él caminaba por la calle con esa arrogancia de macho maduro, saludando a vecinos que aún nos veían como la pareja ideal. Odiaba a Ana, esa niñata que se pavoneaba en LinkedIn con fotos de éxitos profesionales, ignorando que su éxito era robarme la vida. Empecé a reconstruirme. Volví al gimnasio en Chueca, donde sudaba la traición en sesiones de boxeo que me dejaban los nudillos en carne viva. Leí libros de psicología criminal no por casualidad, sino para entender mi propia mente fracturada. La venganza es un plato que se sirve frío, decían los clásicos, pero yo lo servía a fuego lento, saboreando cada bocado. Contacté a socios de Carlos, viejos amigos de la facultad que ahora dirigían bancos en la Castellana. Les conté rumores de irregularidades en la promotora, sin pruebas directas, solo semillas de duda. Uno de ellos, Miguel, me miró con ojos entrecerrados. Elena, ¿estás segura de esto? Carlos es familia. Lo era, respondí, y vi el germen de la traición en su rostro. Los niños empezaron a notar las grietas. Lucía vino a casa un fin de semana, con bolsas de diseño que olían a independencia. Mamá, papá dice que vas a pedir el divorcio. Es verdad. Me senté con ella en el balcón, fumando un cigarro que no me permitía, desde los 20, un vicio resucitado por el estrés. Le conté una versión edulcorada: tu padre y yo nos queremos, pero necesitamos espacio. Tú y Mateo sois lo primero. Ella lloró, no por sorpresa, sino por la pérdida de la ilusión. Ana es una zorra, mamá. La vi en su Instagram, presumiendo de un collar que tú le regalaste a papá. El detalle me heló, ese collar, de oro de Toledo, comprado en nuestro aniversario 10. Lo recuperaría. Juré en silencio. Mateo fue peor. Mi hijo, con su armadura de adolescente, explotó en una discusión por teléfono con Carlos. Eres un hipócrita. ¿Crees que no sabemos lo de tu putita? Carlos me llamó furioso. Controla a tu hijo. Elena, esto es por nosotros, no por ellos. Nuestros, repetí, y colgué. Esa noche, conduje hasta el piso de Carlos, no para confrontar, sino para dejar una caja en la puerta, fotos de nuestra boda, de los niños pequeños, y una nota: recuerda quién fuiste antes de convertirte en esto. No firmé, pero él sabría. La investigación de Javier avanzaba. Descubrió que Ana tenía deudas, un hermano adicto en Sevilla, un padre en paro que le chupaba la sangre. Ella usaba a Carlos no solo por amor, sino por supervivencia. Es una oportunista, pero él la ama de verdad, me dijo Javier en su oficina cutre en Usera, rodeados de humo y archivos. Le pagué el doble, pedí más, aqueos leves, correos filtrados a la competencia. La promotora empezó a tambalearse. Un proyecto en Carabanchel se canceló por problemas regulatorios que yo susurré a un inspector amigo. Carlos culpaba a la crisis, al gobierno de Sánchez, a todo menos a mí. En Navidad, nos reunimos como familia por los niños. La mesa en Chamberí estaba puesta con el servicio de porcelana de mi madre, luces parpadeando en el árbol. Carlos llegó con regalos caros, Ana ausente pero presente en su perfume. Brindamos, fingimos. Bajo la mesa, mi pie rozó el suyo por accidente, y sentí náuseas. Lucía propuso un juego: contar verdades del año. Cuando le tocó a Carlos, dijo: he aprendido a ser honesto conmigo mismo. Reí por dentro.
Mi verdad, yo he aprendido que el perdón es para los débiles. Esa noche, después de que se fueran, quise quemarlo todo. Pero esperé. La venganza no es impulsiva, es un arte. Empecé a salir. Citas discretas con un viudo del bufete. Un hombre llamado Raúl que me hacía reír con chistes malos sobre Haciende. No lo amaba, pero me recordaba que existía más allá de Carlos. Sin embargo, cada beso era teñido de culpa y rabia. ¿Por qué él podía rehacer su vida y yo no? El twist empezó a gestarse en invierno. Javier me llamó, Elena. Hay algo grande. Carlos planea vender la promotora entera. A un fondo chino. Pero hay un detalle, firmó papeles donde te deja fuera de todo. Mentira. Yo había falsificado esos papeles meses atrás, asegurándome de que cualquier venta me diera el 60%. Él no lo sabía. Sonreí al teléfono, perfecto. Que proceda. La primavera trajo tormentas literales a Madrid, y metafóricas a mi vida. La promotora de Carlos se hundía como el Titanic, deudas acumuladas. Proveedores furiosos llamando a medianoche. Socios retirándose uno a uno. Él me lo contaba en nuestras charlas de padres. Reuniones en cafeterías neutrales como la del Círculo de Bellas Artes, donde el aroma a croissants ocultaba el hedor de la desesperación. Elena, necesito tu ayuda con las cuentas. Eres la experta. Asentía, tomaba notas, y luego, en mi oficina, desviaba más fondos. No era robo, era justicia poética. Cada euro que salvaba para mí era uno que él había gastado en cenas románticas con Ana en el Zalacaín. Ana empezó a resquebrajarse. Javier me envió fotos, ella discutiendo con Carlos en la calle. Lágrimas surcando su maquillaje impecable. Necesito estabilidad. No promesas. ¿Tu mujer te va a dejar en la ruina? Él la calmaba con besos, pero yo veía el pánico en sus ojos. Ella era el catalizador perfecto, ambiciosa pero frágil. Una bomba de relojería que yo armaría. Anónimamente, envié a su hermano en Sevilla un paquete con extractos bancarios falsos, mostrando préstamos de Carlos que Ana había aprobado. El adicto llamó a su hermana histérico, exigiendo dinero. Ana, acorralada, presionó más a Carlos. Yo, meanwhile, florecía en la oscuridad. Gané un caso importante contra una multinacional por evasión fiscal, y el bufete me ascendió a socia. Celebré sola en un bar de Itches en Huertas, con un gin tonic que sabía a victoria amarga. Isabel me acompañó, estás cambiando, Elena. Esta venganza te está consumiendo. Bien, respondí. Que me consuma. Prefiero arder que pudrirme. Pero por las noches, en la cama vacía, el vacío me devoraba. Soñaba con Carlos joven, con promesas rotas, y me despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Los niños fueron mi ancla y mi herida. Lucía se mudó conmigo temporalmente, después de una pelea con su padre. No lo soportó. Mamá. Actúa como si nada hubiera pasado. Le conté más verdades entonces, no todo, pero suficiente para que entendiera. Tu padre nos falló, pero nosotros no fallaremos. Juntas, pintamos el salón de azul, un color que simbolizaba renacimiento. Mateo, en cambio, se rebeló, se fue a vivir con Carlos, culpándome a mí de la separación. Tú nunca lo quisiste lo suficiente. Me espetó por WhatsApp. Duele más que un puñetazo. El clímax se acercaba. Carlos firmó el acuerdo de venta con los chinos en una ceremonia en el Hotel Wellington, creyendo que era su salvación. Yo lo supe por un topo en la promotora, un contable leal que pagaba con favores. El trato, 15 millones, de los cuales el 60%, 9 millones, iban a mí, disfrazados como compensación por servicios legales. Él recibiría migajas, apenas para pagar deudas. Ana,
enterada por chismes de oficina. Lo confrontó: si vendes, me dejas fuera, y nuestro futuro. Él la calmó, pero el daño estaba hecho. Decidí actuar. Organicé una cena de reconciliación en nuestra casa de Chambery, invitando a Carlos, Ana bajo pretexto de equipo de trabajo, y los niños. Lucía se negó. Mateo vino por obligación. La mesa estaba puesta como en los viejos tiempos. Paella de mariscos que cociné yo misma. Vino de la bodega que aún no había quemado. Carlos llegó radiante. Traje Armani, corbata de seda. Ana, a su lado, con un vestido rojo que gritaba inseguridad. Brindamos por nuevos comienzos. La conversación fluyó tensa. Hablamos de banalidades: el Athletic ganando la liga, el calor prematuro. Entonces, serví el postre, torrijas con helado de vainilla, y saqué el sobre. Carlos, antes de que brindemos de verdad, firma esto. Es el divorcio limpio. Él lo abrió. Frunció el ceño al ver las cláusulas: la casa, los ahorros, la mitad de la pensión. Esto es una broma. ¿Dónde está mi parte de la venta? Sonreí. Por primera vez en años, con verdadera malicia. ¿La venta que firmaste ayer? Esa, donde cedes el 60% a mí por servicios prestados. Sí, amor. Todo es mío. El silencio fue ensordecedor. Ana palideció. Mateo soltó el tenedor con estrépito. Carlos balbuceó: ¿qué has hecho? Elena, esto es ilegal. Negué con la cabeza. Todo legal. Cada firma tuya. Cada transferencia. Te confié mi vida. Yo confié en tu codicia. Él se levantó, rojo de ira, derribando la copa. Eres una serpiente. Por eso nunca te ascendieron en el alma. El insulto dolió, pero lo usé como combustible. No, Carlos. Porque elegí ser tu sombra para verte caer mejor. Ana intervino, voz temblorosa. Tú sabías todo. Eres patética, aferrándote a un hombre que no te quiere. Me giré hacia ella, ojos como dagas. Patética es creer que un collar de oro compra un futuro. Tu hermano te llama cada día, ¿verdad? Pregúntale por los préstamos que aprobaste. Ella jadeó, conectando puntos. Carlos la miró horrorizado. ¿Qué préstamos? El caos estalló: gritos, platos rotos, Mateo huyendo a su habitación. Pero no era el fin. Carlos me demandaría, juró al salir, arrastrando a Ana, que lloraba. Yo llamé a Javier: quema la bodega esta noche. Al amanecer, las sirenas ulularon en Chambery. Él lo vio en las noticias: incendio intencional en mansión de empresario. Perdió sus vinos, su orgullo, su ilusión de normalidad. Las consecuencias fueron un dominó imparable. Carlos demandó, por supuesto, pero mi bufete con Isabel al frente lo destrozó en los tribunales. Pruebas irrefutables, firmas suyas, correos, testigos. El juez, un viejo conocido de la Complutense, dictaminó a mi favor: la señora Vargas actuó dentro de la ley, el señor Ruiz abusó de la confianza conyugal. Él salió del juzgado en Gran Vía con el rabo entre las piernas, rodeado de flashes de prensa que olían sangre. Escándalo inmobiliario, traición conyugal y quiebra, titularon El País. Ana lo dejó esa misma semana. Javier me envió una foto de ella haciendo las maletas, con moretones emocionales en los ojos. Yo, en cambio, renací de las cenizas. Vendí la casa de Chamberí, ahora mía, y me mudé a un ático en Salamanca, con vistas al Parque del Oeste. Invertí los millones en un fondo para mujeres emprendedoras. Una ironía que me hacía sonreír: usaba su dinero para empoderar a las que él había pisoteado. Lucía se unió, diseñando proyectos sostenibles. Mateo tardó meses, pero volvió, avergonzado, pidiendo perdón. Papá me mintió sobre todo. Mamá. Lo abracé, oliendo a redención. Pero la venganza no trae paz, trae ecos.
Carlos se hundió en una depresión alcohólica, viviendo en un piso cutre en Tetuán, rodeado de botellas vacías. Me escribía cartas, sí, cartas, como en los 80, suplicando, Elena. Fue un error. Vuelve. Por los niños. Las quemaba en la chimenea, viendo las llamas devorar sus palabras como yo había devorado su imperio. Una noche, me llamó ebrio, te odio, pero te amo. ¿Por qué no me mataste de una vez? Colgué, temblando. El odio mutuo era un lazo que no se rompía. Isabel me salvó de mí misma. Esto no es justicia, Elena. Es un ciclo. Tenía razón. Empecé terapia con una psicóloga en el barrio de las Letras. Sesiones donde desentrañaba la niña humilde que se casó por amor, no por seguridad. La traición no define tu valor, me decía. Lentamente, el hielo en mi pecho se derritió. Salí con Raúl de verdad. Cenas en rooftops de Azca. Paseos por el Manzanares. Él conocía mi historia. No juzgaba. Eres fuerte, Elena. Pero la fuerza real es soltar. El twist llegó como un rayo en cielo despejado. 6 meses después del divorcio, Javier me llamó, hay algo que debiste saber antes. En su oficina. Me mostró documentos, Carlos no era el padre biológico de Mateo. Un affair mío, breve, en los 90, con un compañero de bufete. Lo había enterrado. Un secreto por vergüenza. Pero Carlos lo sabía desde hacía años un test de paternidad que hizo en secreto cuando Mateo era niño. ¿Por qué no lo usó? Pregunté. El mundo girando. Porque te amaba. A su manera retorcida. O porque temía perderlo todo. El suelo se abrió bajo mis pies. Mi venganza, construida en mentiras compartidas, ahora era un espejo roto. Había destruido a un hombre que, pese a todo, guardó mi secreto. Llamé a Carlos esa noche. No por piedad, sino por verdad. Se lo de Mateo. ¿Por qué no dijiste? Silencio. Luego su voz ronca, porque eras mi familia, Elena. Mi error fue buscar fuera lo que perdí contigo. Colgué. Lágrimas calientes. No era absolución, era complejidad humana. Esa mierda gris que hace la vida insoportable. Mateo lo descubrió por accidente, revisando papeles viejos. La confrontación fue brutal, en mi ático. Él gritando. Yo confesando entre sollozos. Me mentiste, a todos. Huyó, pero volvió semanas después, con Carlos a la puerta. No para reconciliarse, sino para cerrar heridas. Somos familia jodida, pero familia, dijo Mateo. Carlos, demacrado, asintió, perdóname, hijo. Y a ti, Elena. Lo siento. No lo perdoné esa noche. Pero planté una semilla. El año siguiente fue un purgatorio lento. Madrid, con su ajetreo eterno, el metro abarrotado, los mercadillos del rastro, se convirtió en escenario de mi redención tentativa. Invertí en la fundación, ayudando a mujeres como la Ana de antaño, jóvenes ambiciosas atrapadas en redes tóxicas. Una de ellas, Marta, me recordó a mí misma, gracias por creer en segundas chances. Ironía, yo, que negué la primera a Carlos. Él se recuperaba a trompicones. Encontró trabajo como consultor freelance, viviendo de migajas en un estudio en Malasaña. Nos cruzábamos en eventos de los niños, la graduación de Lucía, partidos de Mateo en la Arigel. Miradas fugaces, palabras corteses. «¿Estás bien?», decía él. «Tú también», mentía yo. Por dentro, la culpa me roía, mi venganza lo había quebrado. Pero su silencio sobre Mateo me había atado a él de formas invisibles. Ana reapareció en las noticias, demandada por fraude menor. Su hermano la había delatado. Carlos testificó en su contra para limpiar mi conciencia. Me dijo después, en un café Accident Lensol. Ella era el catalizador, pero yo el veneno. Asentí.
viendo al hombre que ame bajo las arrugas nuevas. ¿Y ahora qué? Pregunté. Sobrevivo. Como tú. Raúl se fue. Necesitas tiempo, Elena. No soy el rebote. Duele. Pero entendí, mi corazón era un campo minado. Isabel me arrastró a clases de salsa en lavapiés, donde el ritmo latino me hacía olvidar. Bailaba con extraños, sudando pecados, riendo por primera vez en libertad. El clímax emocional llegó en verano, en la Costa Brava donde todo empezó. Alquilé la misma villa en Begur para los niños y invité a Carlos. No por amor, sino por cierre. Paseamos por la playa al atardecer. Arena fría bajo los pies. Olas susurrando secretos. Quemé tus vinos por rabia, pero también por liberarme, confesé. El río. Amargo, los vinos eran lo único mío. Ahora lo entiendo. Hablamos de Mateo, nunca dudé de él. Era nuestro. Biología aparte. Lágrimas. Abrazos torpes. No fue reconciliación romántica, fue humana, cruda. Lucía y Mateo sanaban. Ella, con novio nuevo, un arquitecto vasco que la hacía brillar. Él, aceptando su herencia mixta, jugando fútbol con furia renovada. Gracias por no rompernos del todo. Mamá, me dijo Mateo una noche, abrazándome. Pero la venganza deja cicatrices. Soñaba con llamas, con rostros acusadores. La terapeuta dijo, el perdón es para ti, no para él. Empecé a escribir un diario, luego un blog anónimo sobre traición y resiliencia. Lectores respondían, me salvaste. Poder nuevo, no destructivo. Carlos y yo firmamos papeles finales, custodia compartida. Visitas. En el Registro Civil de Madrid, bajo el sol implacable. Nos miramos. Adiós, Elena. Hasta siempre, Carlos. 2 años después, Madrid me abraza como a una hija pródiga. Mi ático es un santuario, libros por paredes, plantas que Lucía cuida, fotos de Mateo en su primer contrato semi-pro. La fundación crece, ayudé a 20 mujeres este año, incluyendo a una que escapó de un marido controlador. Eres mi heroína, me dice. Río, heroínas sangran. Carlos vive en Barcelona ahora, con una novia discreta, una profesora de literatura que lo hace leer poesía. Nos escribimos por cumpleaños, mensajes secos pero civilizados. Feliz día. Cuídate. Igual. No amor, pero respeto forjado en fuego. El twist final fue interno, descubrí que mi affair de los 90 no fue error, sino un grito de auxilio en un matrimonio ya agrietado. Carlos lo sabía y cayó por amor torcido. Yo destruí por dolor puro. Justicia, ¿no? Equilibrio. Quizás. Hoy, en el retiro donde nos besamos por primera vez, corro al amanecer. El sol sale, tiñendo el lago de oro. Siento paz. No completa, pero real. La venganza me dio poder, el perdón, libertad. Y si él llama, contestaré. Porque la vida no es blanco y negro, es el gris donde crecemos.